Agradecer a Luis Caballero, a Pedro Mateos y a García de Castro, a César, la invitación, tanto por parte mía como por parte de Iñaki García Camino. Iñaki me ha dicho que luego él se responsabilizará de responder a cuantas preguntas se hiciere o participar en el debate, de manera que me ha dejado aquí en la mesa. ¿Dónde está? Cierro esto. Cancelar. Aquí. Bien. Con nuestra intervención en este simposio queremos reflexionar críticamente como arqueólogos sobre determinados modelos interpretativos que nos plantean algunas dudas y que en la historiografía reciente están adquiriendo un carácter hegemónico preocupante en la medida en la que pueden convertirse en productos envasados, listos para su consumo, por otros investigadores que corren el riesgo de reificar el sentido de los documentos materiales, devaluando o sobredimensionando, según exija el guión, los datos conservados en el registro arqueológico. Para hacer este ejercicio de reflexión crítico, no obstante, nos parece necesario que previamente renovemos o renováramos algunos conceptos de nuestro armario conceptual, todos ellos de naturaleza ideológica. Y comenzaremos por el título de esta breve intervención, que obviamente es intencional. No es la primera vez que recurrimos, tanto Iñaki como yo, a los adjetivos circumpirenaico occidental para referirnos al ámbito geográfico de algunas de nuestras investigaciones de periodo tardoantiguo y o alto medieval. Con ello hemos querido referirnos siempre a un espacio y no a un territorio, puesto que este último significa siempre un espacio instrumentalizado por el poder y, por tanto, un espacio semiotizado, o si se prefiere, una construcción social. Cuando hablamos de ámbito circumpirenaico occidental, por lo tanto, no nos estamos refiriendo a ningún territorio. Nos estamos refiriendo a un ámbito espacial en el que pueden concurrir y sobreponerse distintas territorialidades con intereses, percepciones y actitudes diferentes que unas veces generan relaciones de cooperación y otras de conflicto, a un ámbito espacial en el que pueden existir lealtades diversas, variables, múltiples mutaciones que toman cuerpo en el espacio-tiempo. En esta línea de pensamiento, quienes suscribimos este trabajo, breve trabajo, hemos advertido en más de una ocasión sobre la circunstancia fronteriza de este ámbito, de este amplio espacio circumpirenaico, como una de las claves explicativas más relevantes para interpretar su devenir histórico en los primeros siglos posclásicos. El tema de la frontera ha salido varias veces a lo largo de estos días y la última intervención de Ernesto y de Juanjo creo que es complementaria a lo que diremos nosotros sin que hubiéramos previsto que lo fuese. Sospechamos, sin embargo, que no siempre se valora correctamente esta propuesta, porque para algunos los espacios de frontera siguen poseyendo, al parecer, connotaciones negativas de carácter antagónico o identitario, cuando en realidad son áreas creativas con gran densidad de interacciones. Antes de seguir, nos permitiremos, por lo tanto, algunas acotaciones sobre el propio concepto de frontera, que historiográficamente tuvo, entre otras, las siguientes acepciones. Frontera como concepto geopolítico, vinculada a la definición de límites internacionales, instituida a partir de Westfalia, generó la idea del Estado como container político, económico y cultural, y las fronteras como expresión de los límites de ese container. Frontera como concepto turneriano, ligado al avance de determinados valores del colonizador o conquistador, civilización, romanidad, cristianismo, etc., sobre espacios geográficos carentes todavía de ellos. Representa una tradición muy influyente en la historiografía tradicional, en la medida en la que, ante los avances de dichos valores, solo pareciera que cupieran dos alternativas, la de la aculturación o la de la resistencia. No tenemos ahora tiempo de reflexionar, lo hacemos en otro lugar, sobre la naturaleza profundamente reaccionaria de estos dos últimos conceptos. Desde la década de los 90, especialmente en contextos teóricos postcoloniales, asiáticos, africanos y latinoamericanos, se está dando una saludable resignificación del concepto de frontera, concebido en adelante como lugar de negociación, alianza, intercambio, como espacio de transición
donde los diferentes individuos y grupos sociales negocian y reformulan sus identidades, como márgenes, nunca mejor dicho para nuestro caso, márgenes cuya condición emblemática será la producción de culturas híbridas. Una reconceptualización que nos obliga, entre otras cosas, a revisar el mundo lleno de quimeras que la historiografía tradicional ha construido al conceder valor etnográfico a las descripciones inevitablemente interesadas de los colonizadores, sean estos españoles, anglosajones, griegos o romanos, y todo ello nos invita a abandonar en la actualidad aquellos viejos análisis que yo mismo, en fin, practiqué en su momento y tengo publicaciones sobre aculturaciones y resistencias para incorporar otros nuevos en términos de etnogénesis, etnificación, que no es lo mismo, mestizaje, etcétera. Pero tampoco tocaremos hoy esta última cuestión tan espinosa, aunque tan importante y tan mal comprendida, porque ha sido objeto específico de tratamiento en otra ponencia reciente. Estos últimos años, la arqueología altomedieval de los territorios de este amplio ámbito geográfico de la vieja Vasconia ha conocido una profunda renovación sustentada básicamente en la orientación metodológica que explicitó, mejor que nadie, Ricardo Frankovich, al reivindicar la construcción de un relato que se articula fundamentalmente, creo que no me equivocaría, solamente sobre el registro arqueológico. Ha sido nuestro compañero, el profesor Juan Antonio Quirós, el protagonista principal de este importante proceso de renovación sobre la base de un paradigma interpretativo nacido de las aportaciones teóricas de autores diversos, entre los que destaca sobre todo Chris Wickham. Los puntos básicos de dicho modelo para nuestro ámbito geográfico sensulato serían los siguientes. Hacia finales del siglo V se habría producido la desestructuración del mundo romano, dando lugar durante los 2 siglos siguientes, 6-7, a un nuevo paisaje totalmente distinto del anterior y caracterizado por los siguientes rasgos: fractura de la jerarquía poblacional, transformación estructural de la organización social, de creciente complejidad económica, caracterizada por la desaparición, por ejemplo, de las cerámicas de calidad, devaluación de las capacidades de las élites dirigentes y, sobre todo, la transferencia al campesinado de la iniciativa en la gestión y explotación del territorio. Rasgos todos ellos bien descritos previamente por Wickham, como decíamos. A partir del siglo VIII se produciría la emergencia de nuevos poderes de marcado carácter territorial, inexistentes en el periodo anterior, que impusieron sistemas de explotación y ocupación del territorio. Podría decirse, en síntesis, que frente el alto grado de desestructuración de los siglos VI y VII, el siglo VIII representaría un momento clave en la formación de élites dominantes, territorialmente fuertes y consolidadas, y decisivas en la configuración de la red aldeana. La hipótesis es sugerente y sobre todo parece de tal coherencia que logra merecidamente un buen número de adeptos. Pero estamos ante un relato, pienso yo que incluso un metarrelato, que voluntariamente se pretende construir recurriendo solo al registro arqueológico. El problema, y aquí viene nuestra objeción, es que este no justifica los argumentos de dicho relato histórico, al menos desde nuestro punto de vista. Pensamos que el uso que se está haciendo del registro arqueológico es selectivo, buscando la justificación del relato previamente consensuado. No recogeremos todos los datos que hay, ni siquiera los que se se ofrecerán de manera exhaustiva, pero, a modo de ejemplo, creemos que será suficiente. Existe un elenco de testimonios arqueológicos de carácter funerario, cronológicamente adscribibles a una horquilla que se extiende desde mediados del siglo VI hasta inicios del siglo VIII, que de forma creciente ha ido incorporándose al registro con el que venimos trabajando. Su rasgo más evidente es la inhumación a billé o el enterramiento vestido, es decir, la costumbre de depositar el cadáver acompañado tanto de su vestimenta y ajuares personales como de los depósitos funerarios. Hasta aquí nada que no sea común a otros contextos peninsulares. Su rasgo más sorprendente, sin embargo, deriva de la constatación de que el rito funerario que se ha documentado en estas necrópolis ofrece mayoritariamente unos atributos formales extraños a los territorios peninsulares y más propios, en cambio, de los usos funerarios continentales. Sabemos de la disparidad de opiniones a este respecto, pero para nosotros esta es una realidad arqueológica incuestionable.
No entraremos ahora a debatir sobre significantes y significados relacionados con la gramática con la que se construyeron dichos contextos funerarios, ni su relación con sus mayores o menores connotaciones militares. Sería bueno, de todas maneras, recordarlo, la última ponencia o intervención de Larrea y de Ernesto Pastor a este respecto. Vamos a centrarnos en esta ocasión únicamente en la rotundidad con la que dichas necrópolis han sido calificadas en su totalidad y sin excepción como cementerios correspondientes a las granjas y aldeas de los campesinos de los siglos VI y VII. Nos fijaremos en ello porque, para que dicha rotundidad estuviera justificada, pensamos, primero, que debería explicarse qué hacen en un cementerio de campesinos grupos de enterramientos a modo de panteones, constituidos, como en un caso, por 9 varones y una sola mujer, dotados de abundantes ajuares y depósitos funerarios, con más de una veintena de armas. Habría que explicar también qué hacen en un cementerio destinado a campesinos, cuencos de bronce idénticos en tecnología, forma y dimensiones a los que aparecen en las Tombes de Chef de las necrópolis centroeuropeas, por ejemplo, una muy conocida, la de Basel-Bernardin, que publicara en su día Max Martin, que hacen decenas de hachas de combate, pertenecientes en su gran mayoría a las formas B y C de Hübner, que en Hübner no detecta ni en la meseta, ni en las excavaciones de Madrid, ni en las cuevas astures o cántabras, sino en Neustria, Austrasia y otras regiones del Regnum Francorum, además de un centenar de puntas de lanza, espadas, etc., que hacen en una necrópolis solo para campesinos individuos enterrados con anillos de oro macizo, como recientemente se ha exhumado en la importante yacimiento de Alegría Dulanzi en Álava, cíngula extendidos a lo largo de su cuerpo. Recordemos a este respecto que en el mundo posromano el cinturón, el cingulum, el paltium, aparece reiteradamente en los textos como representación física de la posesión y de la responsabilidad. Hay un caso en la tumba B95 clarísima a este respecto, muy llamativa, con un cinturón que aún se veía incluso el color del cuero depositado a lo largo del cuerpo de una persona bien dotada de ajuares y demás, y con todo su simbolismo, creemos que de manera inequívoca expuesto en ese rito. Y puesto que la presencia de estos ajuares no responde, según se quiere, presuntamente, sino a meras estrategias de distinción de ámbito muy local, interno a la propia aldea, según se ha interpretado, creemos, haciendo una lectura reduccionista de lo que dice Halsall, habría que seguir explicando cómo unos campesinos pueden importar collares de ámbar del Báltico, solo para impresionar a sus vecinos de aldea. ¿Cómo es que en esta panoplia de centenares de ajuares y depósitos funerarios solo en una ocasión aparece un único objeto inequívocamente campesino? Y sobre todo habría que explicar por qué cementerios con estos ajuares y depósitos funerarios coexisten en tiempo y espacio con otros, como San Miguel de Molinilla, en los que los inhumados carecen absolutamente de todo. Está claro que datos empíricamente antagónicos no pueden responder a una explicación monocausal. Estamos en una época en la que, como apunta Ward Perkins, se perdieron las capacidades tecnológicas y comerciales para la estandarización y la producción en serie. Quiere esto decir que desaparecieron los productos de bajo coste y que lo que en época romana era normal y podía estar incluso al alcance de clases populares, en los primeros siglos tardoantiguos altomedievales se convertirá en algo excepcional y extraordinario. ¿No será, nos preguntamos, que no encontramos a los aristócratas de los siglos VI y VII porque vestimos a los campesinos con ropas de hilo, anillos de oro macizo y los rodeamos con ajuares como los que hemos visto? Las edades de oro, sean de procedencia marxista o milenarista, conllevan, sin duda, riesgos interpretativos. En el actual condado de Treviño, en Burgos, contamos con un importante elenco de testimonios epigráficos cuya excepcionalidad no ha sido valorada suficientemente. En su día defendimos, hace ya un cuarto de siglo, que nos encontrábamos ante unas inscripciones escritas básicamente en cursiva de época visigótica, nacida de la nueva escritura común romana, con mayúsculas intercaladas, y que se apreciaba en ellas la actividad de distintas manos en un abanico temporal fechable entre mediados del siglo VI, Isabel Velázquez se anima incluso para fechas un poco anteriores, y fines también del siglo VII, aunque hay algún grafito
que yo interpreté mal, lo digo mirando a Isaac, que no sé dónde está, y que parece sí que es posterior, Atanasius concretamente. Recientemente se ha puesto en duda esta cronología, ha habido quien lo ha hecho, y hemos querido recabar la opinión de la principal especialista española en escritura de época visigoda, que nos remitió un informe todavía inédito, cuyo contenido voy a resumir muy sucintamente. Los testimonios epigráficos de las Gobas pertenecen, según Isabel Velázquez, a la nueva escritura común romana, con paralelos incontestables, haciendo la salvedad de su soporte, lógicamente, con las escrituras documentales de las tablillas Albertini y los papiros rabenáticos. Su similitud es también estrechísima con las pizarras de época visigoda, cuya cronología está asegurada a través de las que están perfectamente fechadas, en especial las que corresponden, si no me equivoco, a la época de Recaredo, y de aquellas cuyos rasgos apuntan a una cronología incluso más antigua. La grafía guarda también estrechos paralelos con 3 grupos de inscripciones más próximas en cuanto al soporte, 2 de ellos todavía inéditos y fechados en los siglos VI y VII. Los grafitos de la denominada Cueva de la Camareta, que publicara hace ya algunos años en Albacete, los grafitos del Tolmo de Minateda, también procedentes de Albacete, y los grafitos de la Basílica de Fornells en Menorca, estos últimos, insisto, todavía inéditos. Estos textos ofrecen ciertas características comunes, como son la presencia de letras de origen uncial y semiuncial, como la E, la M, la N, la T, y en algunas ocasiones las propias letras mayúsculas, con los escasísimos manuscritos que se conservan de época propiamente visigoda, por lo que quienes escribieron los grafitos de las Gobas y de los lugares citados, Cueva de la Camareta, Tolmo de Minateda, Fornells, y este es un dato que no puede olvidarse, han tenido una formación libraria y libresca en su aprendizaje de la escritura. Como apunta Ward Perkins, si hay algo con un significado especialmente extraordinario para significar la presencia de ámbitos de poder en los siglos que siguieron a la desaparición del imperio, es precisamente el uso, conocimiento y uso de la escritura. Creemos que no se puede excluir ni se debe de excluir e ignorar del registro arqueológico testimonios de escribientes que en el siglo VI improvisan con soltura mensajes escritos en la seguridad de que habrá quien sepa leerlos, como el tercero que se ve en la imagen, qui fecit vivat, qui legerit gaudiat, dice. ¿Cómo puede ignorarse? Digo, insistimos, este registro epigráfico, arqueológico, su ubicación en una iglesia y sobre todo cómo puede interpretarse, pensamos, todo ello como propio de campesinos marginales que viven en hábitats apartados. Hace ya 14 años publicamos un conjunto de estelas de los siglos VI al VIII que, pese a su importancia, en opinión nuestra, tampoco tienen eco o el eco que creemos que se merecen. Se caracterizan por ser bloques de morfología prismática o discoidal, de proporciones esbeltas, ejecución esmerada, con una decoración peculiar, aunque frecuente, al norte de los Pirineos. En algunos casos, las semejanzas son verdaderamente llamativas, tal y como puede observarse en las imágenes que presentamos. Su cronología tardoantigua no solo se basa en criterios formales, sino también arqueológicos, contextuales. Las de Cínaga, similares a las de Arrigorriaga, fueron reutilizadas, porque no son ni una ni dos, son varias docenas, fueron reutilizadas como material constructivo en la ermita que se levantó en el siglo XVI sobre la necrópolis tardoantigua, donde, como se sabe, se detectaron enterramientos en posición privilegiada con ajuares similares a los que venimos describiendo. Ya entonces, cuando publicamos Iñaki y yo este libro, hace 14 años, decíamos, planteábamos que otras estelas reutilizadas en dinteles de otras iglesias, como Santimamiña y Urreta, podrían ascribirse también a esta cronología, aunque, como no carecíamos, estaban descontextualizadas, nunca nos atrevimos a publicarlas y siguen siendo inéditas. Nuestras sospechas, sin embargo, se han visto confirmadas recientemente tras las excavaciones llevadas a cabo en Santimamiñe, donde se han exhumado, una vez más, enterramientos con este tipo de ajuares y depósitos funerarios en lugares donde aparecen también este tipo de estelas. No hay nada parecido en el norte de la península para estos siglos. Los comitentes que encargaron estas estelas, capaces de sufragar el costo de unos artesanos que dominaran las técnicas de corte y talla de la piedra con las herramientas adecuadas para ello y transportar estos espléndidos hitos pétreos, uno anda en torno a 1,90 de altura, desde las canteras de procedencia hasta la necrópolis en las que se exhibieron como marcadores de sus sepulturas, eran también campesinos. Quienes suscribimos este trabajo pensamos que el elenco de datos recogidos en los
capítulos o minutos precedentes, y otros que no podemos explicar, por ejemplo, el cuestionamiento que hacemos de algunas granjas presuntamente existentes, etcétera, vierten serias dudas sobre la aplicabilidad de este paradigma interpretativo, al menos en los siglos VI y VII y en el ámbito geográfico que estamos comentando. Creemos que hay que replantearse algunas cuestiones teniendo en cuenta los argumentos que apuntábamos en los puntos iniciales. Frente al panorama descrito, invisibilidad aristocrática, simplicidad económica, involución tecnológica, invención específicamente campesina de granjas y aldeas, el registro arqueológico ofrece una realidad más compleja. Una sociedad caliente en el sentido antropológico que propusiera en su día Lévi-Strauss, es decir, dinámica, activa, contradictoria, difícil de comprender, socialmente muy estratificada, muy distinta de las sociedades frías, retraídas, ensimismadas, desestructuradas que imagina el modelo dominante. Y no quisiéramos o no nos gustaría que todos estos datos que presentamos se consideraran como excepciones, como excepcionales. Yo personalmente no tengo mucha fe en los APAX legómenon que se comentaban ayer, porque desde un enfoque sistémico no son importantes las cosas, sino las relaciones que existen entre ellas. Como se sabe, la cualidad esencial de un sistema está dado por la interdependencia de las partes que lo integran y el orden que subyace a tal interdependencia. Hablamos, por tanto, de un conjunto de elementos en interacción dinámica en la que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. De esto se habló ayer, aunque quizá con otros términos. ¿Y qué pasa durante los siglos VIII al XI? Según el paradigma interpretativo que venimos comentando, a partir del siglo VIII se habría producido un salto espectacular en la creación de una densa red de aldeas, resultado de la acción de poderes territoriales emergentes con la capacidad suficiente para actuar sobre la población campesina y modificar los paisajes. El registro arqueológico, sin embargo, tampoco permite tal rotundidad, como trataremos de ver. A partir del siglo VIII y hasta la XI centuria, los rituales funerarios son distintos a los que conocíamos hasta la fecha. En adelante se caracterizarán por la variedad de prácticas funerarias, presencia de carbones, fuegos rituales, abundancia de profilácticos, etc., y por la variedad también de modalidades sepulcrales dentro de un mismo cementerio. Esta diversidad nos hace pensar que durante estos siglos, a diferencia de la tardoantigüedad, los modelos funerarios estaban desvinculados de las élites territoriales y de las autoridades eclesiásticas de carácter supralocal. Otro tanto cabe deducir de la involución tecnológica que se observa en los marcadores de los enterramientos. Las nuevas estelas, pequeñas, toscas en su mayoría, ahí en la imagen se pueden comparar a la izquierda las estelas tardoantiguas, a la derecha la de los siglos VIII, IX hasta el XI, son toscas, digo, pequeñas, nada tienen que ver con los grandes hitos tabulares y discoideos que veíamos en los siglos precedentes. Serán pequeñas estelas anepígrafas en unos casos y epígrafas en otros, ejecutadas sobre lajas de arenisca apenas desbastadas, con trazo poco profundo y ductus descuidado. Todas ellas proceden de Vizcaya. Comentábamos Iñaki y yo en la charla de Juanjo Larrea y de Ernesto Pastor, y de todas las anteriores se habla de Álava, se habla de... Vizcaya no existe, obviamente, y sin embargo tiene un material, tiene una cultura material absolutamente espectacular, desconocida por desgracia, pero que no tiene parangón en otros muchos lugares de la península. Los promotores de estas pequeñas lápidas, epígrafas y anepígrafas, estelas, perdón, parecen personajes locales, según reflejan nombres como Yaunti, Anterani, Anterazoni, derivados euskéricos de apelativos que significan senior, señora, o la presencia de jerarquías eclesiásticas como presbiter, abbas o frater. Sobre la nueva articulación de los cementerios que se produjo a partir del siglo XII, será cuando la Iglesia pasó a controlar los usos funerarios, como se manifiesta en la reducción del número de cementerios, en la compactación de los mismos, en su vinculación a un templo parroquial y en la homogeneidad de rituales. Y verdaderamente es a partir de esta fecha, de este momento, cuando podemos identificar verdaderas élites territoriales. Hemos visto que en los cementerios de los siglos VIII al XI es difícil registrar la preeminencia social de los grupos dominantes,
salvo la de determinados individuos generalmente eclesiásticos. Se ha argumentado con acierto que la diferenciación de las élites, hoy mismo se ha dicho por la tarde, debió de expresarse de modos distintos y que fueron especialmente las iglesias el principal mecanismo utilizado por la aristocracia para penetrar en las comunidades aldeanas, como hizo el abad Avito en Tobillas, y o servir de enlace entre las élites locales y los poderes supralocales, de lo que son testimonio las numerosas donaciones a monasterios e instituciones religiosas de ámbito territorial que salpican la documentación. La presencia de las iglesias, por tanto, es un buen indicador del proceso de jerarquización en el seno de las aldeas y de la creación de redes de poder territorial. Hay que decir, sin embargo, que en el País Vasco no conocemos iglesias fundadas en el siglo VIII, y las de época posterior, mejor conocidas por excavaciones, son por lo general sencillas construcciones de piedra de planta rectangular, con cabecera diferenciada o no, volúmenes reducidos, distribución muy simple del espacio, que en conjunto parecen testimonio de un ciclo constructivo notablemente simplificado. Es por ello por lo que cabe pensar que buena parte de las iniciativas constructoras correspondieron a las mismas comunidades aldeanas, carentes de excedentes productivos de importancia, susceptibles de ser invertidos en obras de mayor porte, pero que vieron en la Iglesia un referente no solo espiritual, sino también económico y de cohesión del patrimonio comunitario. Pero tampoco hay que generalizar. En algunas ocasiones, los propietarios de ciertas iglesias promovieron obras de mayor complejidad, con mano de obra cualificada, capaz de levantar edificios con sillares extraídos en canteras distantes, como en la fase 2 de Tobillas, tan similar al pórtico de Valdedios. Afrontar soluciones constructivas técnicamente complejas, como bóvedas sobre pechinas, o reproducir formas arquitectónicas que recordaran las construcciones, digamos, ligadas al poder. Obras que solo pudieron sufragar personajes con rentas importantes, como en el caso de Tobillas a la que me refería, fundada en el año 822 por el abad Avito, propietario de tierras de labor, cabezas de ganado, eras de sal, iglesias, molinos, bienes raíces, dispersos por un amplio territorio. Otros templos más modestos, construidos con mampostería recogida o extraída en las cercanías no de canteras, sino de capas naturales, y con vanos rematados en herradura, como San Pedro de Urbina Basabe, Nuestra Señora de Sámano o los castros de Lastra, han sido atribuidos para Álava a señores locales por Sánchez Zufiaurre. Este grupo de poderes locales debió de ser también el promotor de las 17 iglesias vizcaínas, datadas en el siglo X, y caracterizadas por poseer pequeños vanos tallados en bloques monolíticos de arenisca, con 2 o 3 estrechas luces, imitando los vanos de la arquitectura prerrománica impulsada por los monarcas astures. Esta diversidad de comitentes, a la que se ha hecho referencia en la intervención anterior, en momentos anteriores al siglo XI, demuestra, en nuestra opinión, que pese al número elevado de templos, la red parroquial no estaba conformada, lo que refleja la debilidad de las autoridades eclesiásticas de carácter territorial y el fracaso de reyes y obispos para organizar el mapa eclesiástico. Solo a partir de finales del siglo XI, estos, con la ayuda de los nuevos poderes que surgieron en el interior de las aldeas, formalizarán la red parroquial. Para terminar, el hábitat rural. Las excavaciones realizadas en Gasteiz, Zornostegui, Zaballa, Aistra, Bagoeta o Gorliz están aportando importantes novedades sobre la formación de la red de aldeas y la morfología de estas. Unidades domésticas complejas, formadas por construcciones de madera de distinta funcionalidad y separadas de otras unidades por áreas de cultivo, campos de silos, etc. Los datos que tenemos a fecha de hoy no permiten llevar su origen más allá del siglo VIII, independientemente de que fueran formaciones de nueva planta, como en el caso de Gasteiz, o levantadas sobre presuntas granjas. Algunos investigadores han considerado que estas aldeas se formaron en un periodo relativamente corto de tiempo, quizá en un par de generaciones, por lo que no serían el resultado de un proceso largo y espontáneo protagonizado por campesinos, sino de otro promovido por las élites territoriales que supuestamente despuntaron en estos momentos, superando la debilidad en la que se encontraban en época anterior. El registro arqueológico, sin embargo, tampoco justifica tal aseveración, puesto que apenas muestra signos de jerarquización en las primeras fases de evolución de estas aldeas. Las evidencias de jerarquización social que sí que existen se hacen especialmente inequívocas y numerosas, como en el caso de Gasteiz, a partir de mediados del siglo IX, como refleja la compactación y reorganización de la unidad doméstica y la construcción de una longhouse hacia 850, la imagen de la izquierda, pero sobre todo
los aterrazamientos que se efectuaron 100 años más tarde para mejorar la superficie habitable y construir nuevos edificios con zócalos de piedra, o, también importante, el desplazamiento de los campos de cultivo de las proximidades de las viviendas a las tierras llanas del entorno, lo que implica la existencia de una autoridad suficientemente relevante capaz de gestionar todos estos procesos. Pensamos que el registro arqueológico de los siglos VI y VII, lejos de reflejar una sociedad caracterizada por un campesino protagónico, ofrece testimonios suficientes que denuncian una estratificación social y la presencia de unas aristocracias, élites locales, que deben ser interpretadas teniendo en cuenta los marcos conceptuales descritos en los capítulos iniciales. Unas élites locales que acceden a circuitos comerciales de largo alcance, que conocen la escritura, que hacen ostentación de su posición social en el momento de su muerte y que alcanzaron su estatus buscando su lugar en un espacio transicional lleno de oportunidades. Esta visibilidad de la aristocracia tardoantigua contrasta con la menor presencia en el registro arqueológico de indicadores de poder territoriales en los siglos VIII al X, por lo que no encontramos argumentos suficientes para certificar el nacimiento en el siglo VIII de determinadas élites territoriales que potenciaron formas estables y concentradas de asentamiento, dando lugar a la construcción de la red aldeana que se pretende. Y termino. Puesto que los datos arqueológicos no preexisten, sino que se construyen, nunca olvidemos esto, nos preguntamos si quienes defienden el modelo sobre el que venimos reflexionando críticamente no están construyendo un registro arqueológico que no defraude las expectativas generadas por una propuesta indudablemente ambiciosa y sobre todo muy atractiva y con potencial, aunque insuficientemente testada en nuestro ámbito geográfico. Pero, siendo justos, deberíamos pensar exactamente lo mismo de nuestro propio discurso, porque así debe de ser. En cualquier caso, las cosas no parecen tan claras como se pretende y el debate, por tanto, sigue abierto. Bien, abrimos un turno de intervenciones, de preguntas, en relación con la ponencia de Agustín y de Iñaki. ¿Nadie se anima? Primero. Sí, comentar del estudio epigráfico que ha hecho Isabel Velázquez, que todavía no está publicado, ¿verdad? ¿Qué opinión? Yo recuerdo cuando los estuve mirando que uno de los problemas lo generaba el tipo de T. Había una T que el trazo horizontal terminaba vuelto y que había mayores evidencias en la Alta Edad Media, siglo IX-X, no siglo VIII. Evidentemente no significa que no pueda aparecer antes, pero quería saber si recuerdas qué es lo que piensa ella en concreto de esta T. La de Atanasius la lleva a los siglos IX-X, la única. Ninguna de las demás tiene la espalda totalmente vuelta. Las que aparecen en cursiva nuba, es decir, la que dice orate prome lectores, sictominum y demás, que las podemos ver, son test características del siglo VI. De todas maneras, cuando se publicó esto, el trabajo lo hicieron Mundó y Canellas. Canellas porque había sido catedrático mío en Zaragoza cuando yo era estudiante, y Mundó al que visité y con el que pasé días y semanas trabajando sobre el tema este. Quiero decir que no es que tenga que venir Isabel Velázquez ahora a decir si están bien o mal leídas, porque quienes fueron los que leyeron aquellos grafitos fueron Mundó y don Ángel Canellas, con los que Isabel ahora pues coincide plenamente. De manera que lo que sí que es verdad es que ella me corrige, me dice, no, aquí te equivocaste, por ejemplo, en el tema de Atanasius, que incluso yo sugiero que pudiera ser la advocación de la propia Iglesia, etcétera. Dicen, este Atanasius, y tú lo dices en tu tesis también, este Atanasius es clarísimamente posterior. Pues puede ser tranquilamente siglos IX y X. Sin embargo, no hay duda alguna sobre la ubicación cronológica de todo esto, básicamente en el siglo VI, de la mayoría, también del siglo VII. Lo cual, pues, bueno, no sé. José Suárez. Llevad el micrófono. Ahí atrás. Levanta la mano. Simplemente con respecto al tema de las estelas, hace tiempo, bueno, cuando sacasteis la publicación me había fijado en ellas
yo no he vuelto a trabajar en los últimos años sobre este tema, pero sí me parecen muy interesantes. Sí hay referentes en Galicia para la misma cronología, con algunas estelas, aunque en nuestro caso de carácter antropomorfo, y sí se reiteran algunos de vuestros motivos, en nuestro caso, en tampas de sepulcros. Y por otra parte, comentar, es un mero comentario, que paralelos similares he visto tanto en las Islas Británicas como en el occidente de la Galia, también con la cronología que vosotros proponéis, y bastante parecidos. Y en ese sentido, ya una pregunta muy concreta, pero bueno, quizás más para el ámbito particular, es que presentáis ahí un anillo que yo he encontrado en Galicia, uno semejante con la misma decoración, solo que en oro. Y bueno, después si me podéis aclarar, es un anillo que con una especie de decoración en aspas o algo parecido, en ángulos, y da la impresión de que es de bronce. Si me hicieseis algún comentario os lo agradecería, porque yo lo tenía, no tenía por dónde salir. Esto aparece en un contexto de un santuario galaico-romano, que entiendo se abandona en torno a finales del siglo IV, inicios del siglo V. Es un motivo, si sé a cuál te refieres, es un motivo así como con, si no recuerdo mal, con aspitas, con una especie como de pequeñas aspas, como de pequeños ángulos. Sí, sí. Es muy frecuente. Los anillos que hemos encontrado en esta necrópolis, bueno, este último de oro macizo al que aún no he tenido acceso, no lo he visto siquiera, pero generalmente algunos son incluso de época romana o reutilizados en época romana. Por ejemplo, hay algunos que lo que hacen es engastar pequeños vidrios tallados de época romana, incluso con motivos figurativos y demás, ¿no? Este en concreto, sí, luego si quieres te lo comento. ¿Alguna pregunta más? Eduardo Manzano. Yo Agustín, quería preguntarte, bueno, en realidad tres cosillas, ¿no? La primera es, vamos a ver, yo creo que es bastante lógico, yo creo que lo que tú has señalado es la confluencia de dos paradigmas, ¿no?, que han venido a confluir de alguna manera en las zonas del norte. El primero, bueno, pues es el paradigma indigenista, que se ha superpuesto a lo que después a las interpretaciones de Chris Wickham, ¿no? Y el problema que ha habido ahí es que se ha tratado de ver una especie de sistema un poco estático a lo largo de muchos siglos, ¿no? Y yo creo que ha sido el problema. Y de repente lo que nos estamos dando cuenta es que en la sociedad, digamos, postromana, lógicamente este tipo de sociedades pues son muy expansivas. Y al ser muy expansivas y al tener estos elementos, es bastante lógico que puedan tener estos procesos de jerarquización social. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿estos mismos elementos que veis para el siglo, digamos que tú planteas, siglo VI, VII, tienen precedentes anteriores o es justo en este momento, en el 6-7, cuando comienzan? Esta sería la primera pregunta. La segunda pregunta, para mí, también en las zonas de frontera, aparte de las cosas que tú has señalado y que son absolutamente correctas, tienen también la importancia de la variación, ¿verdad?, en zonas territoriales muy, muy cercanas. Como yo soy un poco ignorante en la geografía del País Vasco en general, muchos de los sitios que has señalado yo no sé situarlos en el mapa, y me gustaría saber también si se podrían dar casos, pregunto, si consideras esta posibilidad de desarrollos distintos dependiendo de zonas, es decir, que en un radio de acción en un radio territorial relativamente pequeño pudieran darse situaciones incluso sociales muy distintas, es decir, de tal manera que a lo mejor zonas de llano podrían contraponerse a zonas un poco más de altura en zonas relativamente cercanas, y donde las estructuras podrían ser distintas dependiendo de un lugar o de otro. Es una posibilidad, y me planteo si esto, ya te digo, no he podido apreciarlo porque no lo sé, mayor o menor cercanía al núcleo urbano. Y la tercera pregunta, y perdona que esté siendo tan pesadillo, la tercera pregunta es cómo interpretas este cambio tan significativo que se produce a partir del siglo VIII a XI, es decir, este cambio, esta disminución del registro material. Podríamos estar hablando, me ha parecido, pero quizá estoy sobreinterpretándote, que lo que estás un poco proponiendo es una concentración
digamos, del poder. Es decir, que frente a lo que serían la aparición de unas aristocracias de rango, aparece después una aristocracia más consolidada que se vehicularía a través de, por ejemplo, pues una incipiente organización eclesiástica. Pero a lo mejor te estoy sobreinterpretando. De todas formas, yo creo que el panorama que tú estás describiendo, si estoy interpretándote bien o a lo mejor sobreinterpretándote, pues creo que se podría, quizá en muchos aspectos o en algunos aspectos, trasladar al caso Astur y a las cuestiones que discutíamos ayer por la tarde al final, ¿no? Me gustaría, bueno, quizá como colofón, esta última observación, si te merece alguna consideración. Sí. Puedes intervenir, Iñaki, con toda tranquilidad. Sí tienen precedentes. Bueno, tienen precedentes en los enterramientos clásicos tardorromanos, donde pues incluso en Álava hay algunos bien conocidos con ajuares y depósitos funerarios también formalmente distintos, pero dentro de este mismo espíritu, digamos, de rito funerario. Respecto a zonas de frontera y las variabilidades territoriales aparecen tanto en el llano como en la altura, con una sola excepción que siempre nos llamó la atención, pero que, no, en fin, no lo sé. Todas estas cosas aparecen en todos los lugares, salvo en Guipúzcoa. Guipúzcoa no existe. No, me equivoco, Iñaki, en Guipúzcoa... A ver. Iñaki, espera. Sí, que en efecto en Guipúzcoa no hay necrópolis tardoantiguas, nos ha llamado la atención, pero en parte tiene que ver, o creemos que puede tener que ver con lo que decías, que es un espacio amplio en el que se producen distintas territorialidades. Entonces no es un todo continuo. Hay determinados lugares donde las manifestaciones del poder son más evidentes y en otras donde siquiera no lo son. Incluso eso, pues en algún momento hasta lo hemos podido entroncar, bueno, o como hipótesis únicamente, ¿no?, con descripciones de las crónicas posteriores, como la de Alfonso III, ¿no?, que habla, por ejemplo, de distintos territorios que van, digamos, salpicando los territorios vascos, como Orduña, Ayala, Vizcaya, etcétera. Guipúzcoa no aparece en la documentación. Quizá en esos territorios donde los poderes territoriales están más consolidados fue donde pudieron actuar los reyes asturianos porque encontraron interlocutores válidos. No en otros sitios, no en Guipúzcoa, donde quizá hay el registro arqueológico y el registro escrito coinciden, ¿no? Podría ir por ahí. Es decir, Eduardo, si nos explicamos bien, aparecen en costa, aparecen en el interior, aparecen en la llanada, aparecen en laderas, aparecen en zonas altas. Así que, digamos, respecto a los biotopos, a la naturaleza de los biotopos, hay digamos, que están presentes en todos los lugares, salvo territorialmente en el caso de Guipúzcoa, que sigue siendo un caso que llama la atención, pero no solamente para este periodo, sino para otros muchos. Y respecto a la tercera pregunta, ¿cómo interpretar el cambio? Creo que está bien trabajado el tema este por Halsall y por otra gente. Yo creo que sí que lleva razón cuando si es cierto que las condiciones políticas, socioeconómicas de los siglos VI y VII no garantizaban, digamos, no eran garantía de una estabilidad familiar personal en cuanto a estatus, y para competir por ese estatus hiciera falta, como hipótesis, exhibirte en un lugar público, etcétera, pues evidentemente a partir del siglo VIII, sobre todo, esa exhibición se traslada o se canaliza mediante otros instrumentos, donaciones de monasterios, iglesias, etcétera. Es un tema que creo que está bien trabajado. Y respecto, si se podía trasladar a caso Astur, no lo sé. A mí, hay un tema que nos hace sentirnos muy incómodos, a Iñaki y a mí, y es que nosotros nunca decimos que eso sea una especificidad de lo vasco, ni de lo vasco-navarro, ni de nada. Hablamos, es más, porque esto se ha dicho, se ha llegado a decir, y hablamos de espacios, no hablamos de territorio, porque esto se puede dar. De hecho, en Cantabria hay cosas, y es normal, en Reynosa y en otros muchos lugares están apareciendo. Ramón, tú puedes decir si eso no es cierto, ¿no? Sí. Y por eso, yo, obviamente no vamos a ser presentistas y hacer lecturas de situaciones políticas actuales que no tienen ningún sentido. Estamos hablando de ámbitos que, por eso hablaba de espacios que abarcan a territorialidades y abarcan a cambios, mutaciones, idas y venidas, afortunadamente, y sobre todo a culturas muy híbridas, a situaciones muy híbridas, muy mestizas, que no son fácilmente reductibles a explicaciones, en fin, como las que acostumbramos o nos gusta hacer a los historiadores y a los arqueólogos, ¿no?, que nos gusta cerrar el círculo.
Es difícil cerrar el círculo en situaciones como estas, ¿no? Ramón Boigas. Bueno, una pregunta y una mínima aportación. La pregunta es que en algún momento de la exposición, y a pesar de algunas dificultades de la hora, me ha parecido que hablabas de Sámano. ¿O te he entendido mal? No. ¿Con ese mismo nombre? No, es una de las iglesias de Sánchez Zufiaurre, de la tesis de... Espera, te la digo ahora. No, Sámano no es. Es que me había parecido oírlo y sí. quizás ha sido una mala... No. Vale. No es Cántabra, ¿eh? No, es vamos, Sámano, sí. me pareció por familiaridad con el lugar y te quería preguntar. No. Y luego sobre lo que has aportado, pues indicarte que efectivamente en un número ya relevantemente alto de yacimientos de Cantabria van apareciendo una realidad arqueológica de los siglos VI, VII y que llegaría hasta el IX, en parte relacionada con contextos deposicionales en cueva, y sobre esto empieza a haber algunos esfuerzos de síntesis y de darlo a conocer también fuera de los límites de la comunidad. Yo apuntaré ahí dos nombres, que son el de Enrique Gutiérrez Cuenca y el de José Ángel Hierro, que han realizado síntesis valiosas sobre las dataciones absolutas relativamente amplias disponibles en la comunidad. Y luego, también en lo que ha sido un esfuerzo de síntesis en su momento, Quirós va a publicar una ponencia que era extensión de la conjunta, que salió debía haber salido, mejor dicho, en el simposio de 50 años de arqueología en Álava y en los alrededores, y ahí hay una exposición bastante amplia de lo que son también las necrópolis de época tardoantigua en Cantabria. Con la que nosotros disentimos, porque no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que quiero decir, no hace falta que diga en este contexto, en el CSIC, que no hay investigador que no sea susceptible de ser siervo, consciente o inconsciente, de su educación, de su procedencia, de su formación y de mil cosas, ¿no? Y evidentemente, pues yo recuerdo, hace 20, 25 años, uno pensaba de una manera y reflejó lo que pensaba. Lo que a mí no me suele gustar es que se hagan prelecturas políticas donde no las hay, ¿eh? Esto creo que es un entonces, error sí. completo. Un error completo. Suscribo lo que dices.